Bueno, parece que nadie más se va a añadir. Vamos a comenzar con esta videoconferencia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le pedimos al Señor que el conocimiento de la Virgen Santísima nos ayude a vivir nuestra fe con plenitud. Como ella, la Virgen, llevó adelante su misión gracias a la fe que el Espíritu Santo infundió en su corazón, también nosotros esperamos que el Espíritu Santo, a través del conocimiento de la Sagrada Escritura, nos ayude a profundizar en nuestra fe. Hay ropa afuera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, del Evangelio de San Lucas ya hemos visto 4 o 5 temas. Sí. El primero fue la anunciación. El ángel Gabriel le anuncia a la Virgen que va a ser Madre de Dios. El segundo tema que vimos fue la visitación. La Virgen Santísima va a visitar a su parienta Isabel, a ese poblado lejano en las montañas de Judea, que se llama Ain Karim. El tercer tema que vimos del Evangelio de San Lucas, el nacimiento del Hijo de Dios. El cuarto tema que vimos, la presentación al templo, cuando José y María llevan a su hijo a presentárselo al Señor al templo de Jerusalén, de 40 días de nacido. El quinto tema que vimos fue la pérdida de Jesús en el templo, en donde la Virgen Santísima pues expresa a su hijo su preocupación, su zozobra ante la actitud de Jesús de haberse quedado en Jerusalén y no haberles avisado a sus padres que él se iba a quedar ahí en Jerusalén. Y el día de hoy vamos a ver el séptimo tema. Sexto tema, la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús comienza cuando él decide abandonar la casa paterna de Nazaret y dedicarse propiamente al ministerio de la predicación, puesto que para eso él ha venido. Así cuando se pierde en el templo, sus padres lo dejan en Jerusalén sin que ellos lo sepan. Pues cuando llega la Virgen y lo encuentra ahí en el templo o en las afueras del templo, dialogando con los doctores de la ley, esa respuesta que Jesús le dice a la Virgen ya es preludio de la vida pública. ¿Por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? De modo pues que en el texto de Lucas tenemos 3 textos del Evangelio de San Lucas en donde encontramos la vida pública del Señor. El primero es el capítulo 14, verso 25 al 27. El segundo es el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, los versos 19 al 21. Y el tercero es propiamente el verso 21 de ese capítulo 8 de San Lucas. De modo pues que en la vida pública que Jesús decidió asumir, él hace patente su autonomía ante su mamá. Ya a los 12 años en el templo, Jesús le había hecho evidente a su madre que él había venido para ocuparse de las cosas de su Padre. Y en la vida pública Jesús se distancia de su madre por 2 motivos. El primero es por darle el valor primordial, absoluto, a la voluntad del Padre. Así lo hace pensar el texto del Evangelio, en donde San Lucas recuerda que Jesús es fruto del Espíritu Santo, antes de ser fruto del seno de la Virgen, porque en San Lucas primero encontramos la narración de la Anunciación
en donde el ángel le dice a la Virgen que va a concebir y que lo que va a dar a luz es fruto del Espíritu Santo. Y ya después lo da a luz en Belén, 9 meses después del anuncio del ángel. De modo pues que el primer motivo por el cual Jesús encarna el vientre de la Virgen es porque el Espíritu Santo lo ha engendrado. Entonces, pues Jesús se debe a la misión que el Padre le ha encomendado de cumplir su voluntad, la voluntad del Padre en todo lo que le ha pedido el Padre. Y el segundo motivo por el cual Jesús se distancia de su madre María de la casa de Nazaret es porque quiere educar a la Virgen Santísima en un camino de fe cada vez más profundo. Jesús quiere que llegue a ser con toda plenitud la sierva del Señor. Jesús quiere que la Virgen también participe en la misión que cuando estén en la cruz, Jesús le va a dar a la Virgen, que es ser madre espiritual de todos los creyentes. Ese es el segundo motivo del distanciamiento de Jesús. El primero es, pues, obedecer la voluntad del Padre. Y el segundo, educar a la Virgen a un compromiso de fe más grande, más fuerte, más importante. Y entonces Jesús elige separarse de su madre y de sus afectos porque así lo requieren las condiciones de la misión que el Padre le ha encomendado. También es lo que Jesús mismo les pide a sus discípulos cuando los llama. El que no abandona a su padre y a su madre no es digno de mí. Y entonces por eso Jesús toma la decisión de distanciarse de su madre para anunciar el reino de Dios, como lo tenemos en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, versos 25 al 27. Es decir, que el motivo es anunciar el reino de Dios y por eso debe distanciarse tanto él como sus discípulos, abandonar la casa paterna. Pero la Virgen Santísima ya había escuchado esa motivación de Jesús. Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando la Virgen acompaña a Jesús, también le dice Jesús, ¿qué hay entre ti y yo? Entre tu persona y la mía. ¿Qué hay de común? Así es el distanciamiento que Jesús toma respecto de su madre para cumplir la voluntad del Padre, la misión que el Hijo Jesucristo debe cumplir aquí en la tierra. También cuando la Virgen va a buscar a su Hijo y lo encuentra entre la multitud y le dicen a Jesús, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y él responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Vemos pues, eso ocurre en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, verso 21. Vemos pues de qué manera Jesús pone esta distancia entre él y la Virgen Santísima, porque él necesita realizar la misión que el Padre le ha encomendado. En el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos encontramos a los parientes de Jesús que tratan de persuadirlo, de que van en busca de él porque, según el texto de Marcos, Jesús estaba fuera de sí. Y entonces, eso en el Evangelio de Marcos nos hace pensar que Jesús estaba actuando de una manera inadecuada, que no se correspondía con las maneras de vivir de esa comunidad en Nazaret.
Parece que José Luis Velasco tiene por allí un ruido muy raro que se oyen golpes. No son los cohetes, Fray, Ah, de los del señor de Chalma, es que ya se van a Chalma los chalmeros. pero pues esos son los cohetes. Ahí sí no los puedo quitar. ¿Podrías apagar tu micrófono, ¿Cómo no? por favor? Gracias. Sí, Fray. Ok, gracias. Sí me escuchas, ¿verdad? Yo sí. Perfecto. Entonces, así ya no oímos los cohetes de los chalmeros. Porque hoy se van, hoy salen de Xochimilco y se van de una semana caminando. Entonces, estábamos diciendo que en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos encontramos a los parientes de Jesús que quieren persuadirlo de que abandone esa actitud que ha asumido, porque lo ven como fuera de sí, lo ven como que Loco. estaba enloquecido. Ah, Eso nos hace pensar que Jesús, pues impulsado por el Espíritu Santo, había decidido cambiar de vida. Y entonces, pues, comienza una situación nueva para él, en donde la predicación lo hace llegar a manifestarse como un loco, como si estuviera fuera de sí. ¿En Marcos la comunidad era más cerrada o cómo? Porque en Lucas no resalta esa parte de Jesús, ¿no? Así. Lo que pasa es que Marcos escribe como más directamente las cosas que encontró al preguntarle a la Virgen de qué manera Jesús había comenzado su predicación. Y Marcos escribe hacia el año 52 después de Cristo. Es el primer evangelio que queda redactado por escrito. Y por ello San Marcos escribe las cosas como las escuchó de los que todavía vivían y que habían conocido a Jesús. Hacia el año 52, pues ya tenía como unos 19 años que había muerto Jesús, pero todavía había gente que conocía a Jesús, que había conocido a Jesús y que había platicado con Jesús, y la propia Virgen María todavía vivía. Entonces Sí. el testimonio de Marcos y la diferencia con Lucas se establece precisamente a que Marcos escribe en el 52, en cambio Lucas escribe ya hacia el año 69. Es más reposado, más reflexionado, y por eso San Lucas no dice que Jesús se había vuelto loco, pero sí dice que fueron sus familiares a buscarlo y que esa fue la respuesta que Jesús le dio a esos que fueron a buscarlo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Pues aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De modo pues que los parientes que van a buscar a Jesús tienen miedo de la conducta que ha asumido Jesús al iniciar su predicación. Se estaba convirtiendo en un elemento incómodo para el clan familiar. Por ello, en la narración de Marcos, encontramos que van a buscarlo para pedirle que tenga más cautela en su forma de actuar, porque su actuación les resulta incómoda, les resulta peligrosa, les resulta como que aumenta en ellos el temor de que lo atrapen los guardias, el gobierno romano, y lo vayan a enjuiciar. De modo pues que San Lucas precisa que los parientes lo mandan llamar. No es que vayan por él y lo saquen a la fuerza. Jesús no les reprueba el hecho de que vayan a buscarlo, porque aprovecha más bien esa ocasión para declarar cuál es su verdadera parentela, los que cumplen la voluntad de Dios. También la Virgen tenía la preocupación por su hijo. Por ello encontramos en este relato de San Marcos, capítulo 3, verso 6, que la Virgen se presenta con el grupo de familiares para buscar a Jesús
y se presenta preocupada por la suerte de su hijo. La mamá comprendía el peligro que el hijo corría de riesgo de muerte y por ello va con los parientes a buscarlo para sugerirle que sea más cauto. Así es el inicio de la predicación de Jesús. Es comprensible que los parientes y su mamá experimentaban gran ansiedad acerca de la misión que debía desarrollar Jesús. Y aquí también vemos de qué manera la Virgen tuvo que caminar su recorrido de la oscuridad en ir profundizando acerca de cómo debía vivir su fe. Ella debe arriesgar su ser personal, aventurándose en algo humanamente imposible de descubrir. La misión de Jesús la somete a las contradicciones del ministerio de Jesús. Así como los demás parientes, también la Virgen experimentó el temor al ver que el hijo recorría la propia vida según actividades que no tenían precedente. Esto es muy normal en el camino de la fe, sentirse confundido por la duda, la oscuridad, los interrogantes ante la incertidumbre de lo que está ocurriendo. Cuando vemos a María preocupada por su hijo, pensamos que ella estaba en ese trance de superar las dificultades por las que enfrentaba a su hijo, a los poderosos de su tiempo. El texto evangélico nos permite descubrir la actitud de María ante esta situación contradictoria. El hecho de que Jesús fuera rechazado ya desde el inicio de su vida pública era para la Virgen un motivo más de dolor, de contradicción, de sufrimiento. Pero a través de estos sufrimientos, ella comparte con su hijo el itinerario hacia la cruz. Como vemos, es el camino que recorrió la Virgen en la oscuridad de la fe. Y eso es algo que nosotros también debemos experimentar, debemos buscar, a pesar de las oscuridades que tengamos en nuestra vida de fe, debemos continuar en este camino de profundizar en la fe, como lo hizo la Virgen, meditando estas cosas en su corazón. La Virgen recorrió el camino de fe, que fue un camino de paciencia y de perseverancia, sin contradecir a su hijo, a pesar del misterioso destino de Jesús, por el cual él, el hijo, se distanciará de ella. El relato continúa en los versos 31 y 35 del capítulo 3 de San Marcos. En el momento en que la madre y los parientes llegan a donde está predicando Jesús y lo mandan llamar. Cuando le avisan que afuera están su madre y sus hermanos, él responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor, les dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto lo encontramos en el capítulo 3 de San Marcos, versos 33 al 35. También nuestra necesidad de entrar en la nueva familia de Jesús, en el círculo de aquellos que están sentados alrededor del Maestro, significa que si nosotros queremos estar sentados ahí con el Maestro, pues debemos también reconocer que esa pertenencia al círculo que está sentado alrededor de Jesús solamente se logra cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso dice en respuesta, señalando a los que están ahí sentados con él: estos son mi hermana, mi hermano y mi madre, los que cumplen la voluntad del Padre. De modo que la nueva familia de Jesús ya no está fundamentada en los vínculos consanguíneos
en los lazos fraternales, sino que se fundamenta en la escucha de la palabra de Dios, que es el fundamento de la voluntad del Padre. Si escuchamos la palabra de Dios, estamos seguros de que así vamos a poder experimentar la voluntad del Padre. En este contexto, Jesús no rechaza ni a la mamá ni a los hermanos, sino que afirma que la nueva familia espiritual está fundamentada en ese lazo del cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús ha dejado todo para dedicarse a su misión y así se lo pide a los que formarán parte de esa familia. También tienen que dejarlo todo para cumplir la voluntad del Padre. También San Marcos en el capítulo 3, verso 14 nos dice que escogió a sus discípulos para que estuvieran con él. Y esa es otra afirmación por la cual descubrimos que Jesús quiso distanciarse de su mamá para cumplir la voluntad del Padre. Jesús constituyó a los 12 en primer lugar para que estuvieran con él. Esto lo dice San Marcos, capítulo 3, verso 14. Para que vivieran el mismo el mismo género de existencia que asumió Jesús para sí mismo. Al elegir a los 12, Jesús crea el nuevo núcleo familiar de su familia espiritual. Y ese es lo que encontramos en los versos del capítulo 3 de San Marcos, versículos del 20 al 35. La familia de Jesús no está limitada como la familia terrena a algunos miembros con exclusión de otros, porque normalmente los lazos consanguíneos pues nos ponen en una situación de pertenecer a un grupo y excluir a otro grupo o a otros grupos. En cambio, en la familia espiritual tenemos una familia vinculada por los lazos de la voluntad de Dios, del cumplimiento de la voluntad de Dios, y por tanto se trata de una familia abierta porque pertenecerán a ella todos los que cumplan la voluntad de Dios. Esta nueva familia también incluye a los familiares unidos con lazos consanguíneos, como es la propia Virgen María, que también forma parte de la familia espiritual de Jesús, porque ella también cumple la voluntad del Padre. María está llamada a pasar de la familia biológica a la familia espiritual. Es un salto que ella debe dar, guiada por su fe en las enseñanzas de su Hijo. María realiza su personalidad con plenitud, porque realiza las dos condiciones para ser miembro de la nueva familia: escuchar la palabra de Dios y cumplir la voluntad del Padre. Esas son las dos condiciones para todos aquellos que quieran formar parte de la familia espiritual de Jesús: escuchar la palabra de Dios y cumplir la voluntad del Padre. Por eso ella es la primera discípula de Cristo, porque ella fue la primera en cumplir la voluntad de Dios. Cuando el ángel la visitó allá en Nazaret, antes de concebir a Jesús, pues la visitó el ángel y le preguntó, le dijo, le anunció, y la Virgen Santísima aceptó la voluntad de Dios y escuchó la palabra de Dios, desde luego, pues porque esa palabra que le comunicaba el ángel provenía directamente de Dios. Entonces la Virgen, desde el día de la anunciación, cumple los dos requisitos para formar parte de la familia espiritual de Jesús: porque escucha la palabra de Dios y porque cumple la voluntad del Padre. María comienza desde la encarnación, comienza un camino de fe,
en un misterio de avance en la fe que le procurará, que le prodigará una particular fatiga del corazón, como lo dice el número 59 de la Lumen Gentium. Ella avanzó en el camino de la fe, no sin particular fatiga en ese crecimiento de la oscuridad de la fe. Tuvo que ¿Qué número esforzarse. de la Disculpe, ¿qué número de la Lumen Gentium? El 59. Ah, gracias. Y ahí se fue esforzando la Virgen para comprender qué cosa le correspondía hacer en relación con su hijo, de qué manera ella iba a formar parte de la familia espiritual de su hijo Jesucristo, escuchando la palabra de Dios y cumpliendo la voluntad del Padre. María vive su discipulado practicando el Evangelio, haciendo que sus criterios coincidan con los de su hijo. Y así la tenemos, por ejemplo, pues en la ocasión en que el anciano Simeón le anuncia que ese niño está puesto para ser signo de contradicción y va a ser una espada que le atravesará el alma. Ahí la Virgen Santísima se quedó meditando en esas palabras. También cuando encuentran a su hijo en el templo de Jerusalén, les dice a su hijo, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre. Y así la Virgen va profundizando poco a poco, ajustando sus criterios a los criterios de Jesús, que eso es lo que también forma parte del proceso de fe para todo creyente. Ajustar los propios criterios, pues que pueden ser egoístas, vanidosos o motivados por intereses humanos, ajustar nuestros criterios a los criterios de Jesús, que son los criterios que nos van a llevar a la santificación. Así el mismo Señor Jesús le ayuda a la Virgen a ir madurando en su fe. El discipulado de María es diverso, es diferente del discipulado de los 12 apóstoles, porque cuando Jesús comienza su predicación, no encontramos en el Evangelio algún llamado a su propia madre a seguirlo. No la invita a que abandone la vida ordinaria de Nazaret y su clan familiar. Pero se puede hablar igualmente de la vocación de la Virgen, porque está constituida esa vocación por todos los momentos en los que tuvo que renunciar a su criterio y a meditar con profundidad el mensaje de su Hijo y adecuar sus criterios a los de Jesucristo. Así, a la Virgen la encontramos en la comida, en las bodas, en la fiesta de los novios de Caná, en donde ella ya forma parte de la comunidad de los que siguen a Jesús, aunque no hay un momento en el Evangelio en que encontremos que Jesús la llamó a seguirla, a seguirlo a él. De modo pues que ella, aunque no fue llamada a seguirlo, de todos modos lo acompaña en su vida, pues con ese sentimiento materno. Lo acompaña allí en las bodas de Caná y también está con los discípulos de su hijo después de la resurrección en Jerusalén, cuando Jesús les envía el Espíritu Santo a sus discípulos. Ahí está la Virgen reunida con ellos y en eso vemos de qué manera asumió también la llamada de su hijo a seguirlo junto con los discípulos. Ella se adentra poco a poco en el misterio de su hijo, porque cree en él, por su fe, porque va profundizando en los criterios con los que su hijo quiere educar a todos sus discípulos, en esa escucha de la palabra de Dios y en ese cumplimiento de la voluntad del Padre. Y María aprende constantemente porque cree fielmente en su hijo.
y cree fielmente en la palabra de su Hijo. Y este es otro aspecto por el cual podemos decir que ella se realiza como discípula porque tiene fe en la palabra de su Hijo. Pues hasta aquí el tema de la vida pública de Jesús y la participación de la Virgen Santísima en esta vida pública. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto, porque ya nos quedan 7 minutos. Fray, Sí, dígame. pues nosotros, bueno, a San Agustín, su mamá estuvo orando 23 años para que él pudiera llegar a donde llegó, a ser doctor de la iglesia y realmente aceptó la voluntad de Dios. A nosotros, pues yo creo que necesitamos la ayuda de usted y la ayuda de todos nosotros como grupo para poder llegar a esa misma situación. Pero lo que dice... Orar por todo el grupo y que usted también ore porque nosotros podamos llegar a esa plenitud. Claro que sí, pero ese sería un elemento externo al camino de fe que cada quien tiene que recorrer. Porque lo que vemos en el Evangelio de Lucas es que la Virgen María escuchó la palabra de Dios y cumplió la voluntad del Padre. Eso es una actividad de la voluntad de la Virgen Santísima, interiormente, desde su persona, desde sus capacidades, de la esencia de lo que es su persona. Claro. Inteligencia, voluntad y libertad es lo que constituye a la persona humana. Y eso es lo que el Evangelio de San Lucas nos pide que pongamos nosotros en práctica. Escuchar la palabra de Dios todos los días, leerla, meditarla, profundizarla y cumplir la voluntad del Padre. La oración que los demás... Acercarnos al Espíritu Santo, a pedirle que nos dé la sabiduría para poder entender perfectamente la palabra de Dios. La oración que los demás pueden hacer por mí, pues sí, es un factor importante porque la iglesia está formada por cristianos, por aquellos que creemos en Jesucristo. La comunidad de los santos, es decir, el dogma de la comunión de los santos, establece eso, que los que estamos vivos rezamos por los que ya murieron y los que ya viven con Dios interceden ante Dios por los que estamos vivos y por los que están en el purgatorio. Esa es la función de la oración. Pero en primer lugar tiene uno que escuchar la palabra de Dios y cumplir la voluntad del Padre para alcanzar esa pertenencia a la familia espiritual de Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No, ahorita. Bueno, yo quería proponerles que dejáramos correr todo el mes de septiembre sin clases, sin videoconferencias. No. Sí. Sí. Para que nos permitieran reestructurar estos programas. Bueno, de hecho, ahorita queda pendiente todo lo de los padres de la iglesia, lo de la iconografía, ¿verdad? Tenemos temas que no hemos visto, pero quiero reestructurar en este mes de septiembre esos temas para poder ofrecerles a ustedes una cosa pues progresiva, paulatina, pedagógica, porque ahorita no lo tengo bien organizado. Y quisiera también invitar a algún otro de los maestros, profesores del Centro Mariano, que hasta ahorita solamente hemos estado dando estas videoconferencias para José Luis y yo. Entonces les pediría yo que nos viéramos por allá el 1 de octubre, que es jueves. Sí, está bien, Fray. Yo estoy de acuerdo, Fray. Sí, yo también. Está bien. Sí, Fray, como usted vea. Bueno, para que me permitan estructurar estos cursos, y en octubre volveríamos a tomar estos cursos ya con el tema de la iconografía y con el tema de la patrística. Y por ahí hay algún otro que se me escapa.
A ver, déjenme ver. Aquí tenemos la antropología, la psicología y la piedad popular. Porque lo que habíamos planeado para este bienio, ya vimos San Juan, San Lucas, ya vimos los dogmas de la iglesia, ya vimos la catequesis, ya vimos el ecumenismo, ya vimos los santuarios marianos. Entonces nos falta ver la antropología, es decir, de qué manera la Virgen María nos muestra el ser humano de acuerdo a la voluntad del Padre, y los iconos de la Virgen que se produjeron en la época colonial aquí en México por esos pintores que reprodujeron la imagen de la Virgen, tratando de igualar el arte europeo, que son los 4 autores de pintura más importantes de la época colonial, de los cuales podríamos ver las características de los iconos que pintaron. Y también la patrística, los padres de la iglesia, que no hemos visto nada. Tampoco hemos visto de la liturgia de la Virgen en el año litúrgico, las fiestas de la Virgen. Entonces, pues esos son los temas que yo quisiera preparar, porque ahorita tengo esta preocupación de ofrecerles a ustedes una cosa pedagógica, paulatina, consecutiva. Entonces necesito este mes de septiembre, a partir del lunes hasta el 1 de octubre, que es jueves, que nos volviéramos a reunir. Claro Sí, que está sí. bien. Me parece bien. Sí, de mi ¿Se les va parte a está mandar lo de las clases de esta semana? Lo que hemos visto sí se los mando mañana. Por correo. Por Sí, correo. al correo electrónico les voy a mandar sus notas acerca de lo que hemos visto de San Lucas. Muy Sí. amable. Sirve este mes para estudiarlo. Lo que vimos con el padre José Luis ya lo tienen en el directorio para la catequesis. Entonces, hasta hoy son nuestras videoconferencias o video Clases. Sí, Georgina, clases. por favor, vamos a continuar el 1 de octubre, que es jueves. Bueno. Perfecto. Fray, Oiga, Fray, Fray. que le vaya. Muy amable.